El bautismo de Jesús. A orillas del río Jordán, bajo un cielo sereno y un sol que bañaba la superficie del agua con destellos dorados, una multitud se congregaba. Hombres y mujeres acudían en busca de algo más que palabras, anhelaban redención. En medio de ellos, un profeta vestido de humildad y fuego, Juan el Bautista predicaba con fuerza: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su voz resonaba como un eco de los profetas antiguos, y sus manos sumergían en agua a los que reconocían su necesidad de Dios. Entonces ocurrió lo inesperado. Aquel a quien Juan anunciaba, el Cordero de Dios, el Mesías prometido, apareció. Jesús de Nazaret se acercó entre la multitud. No con gritos ni orgullo, sino con la humildad que caracteriza a los verdaderamente grandes. Se presentó ante Juan y le pidió ser bautizado. Juan, con asombro, titubeó. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» Pero Jesús, con mirada firme y voz suave, respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Juan accedió. Y en ese momento, el cielo y la tierra se encontraron. Jesús descendió a las aguas como hombre y emergió como el Hijo revelado. Al salir del río, los cielos se abrieron. No figurativamente, sino literalmente. El velo del mundo espiritual fue corrido por un instante, y el Espíritu de Dios descendió como una paloma, suave, luminosa, pura. No como símbolo vacío, sino como manifestación real del favor divino. Entonces, se escuchó la voz más majestuosa jamás pronunciada desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El agua aún goteaba del rostro de Jesús, el Espíritu reposaba sobre él, y el Padre lo proclamaba ante la humanidad. En ese momento, la Trinidad se manifestó. El Hijo obediente, el Espíritu descendiendo, y el Padre declarando. Fue el comienzo público de su ministerio, marcado no por coronas ni espadas, sino por obediencia, humildad y el favor del cielo. Este no fue solo un acto simbólico. Fue un mensaje eterno, que cuando el corazón se somete con humildad, los cielos se abren. Que el Espíritu Santo todavía desciende sobre los que caminan en obediencia. Que la voz del Padre aún resuena sobre aquellos que eligen el camino del sacrificio. ¿Y tú? ¿Has sentido esa voz en tu interior? ¿Has descendido a las aguas del arrepentimiento? Porque lo que ocurrió en el Jordán sigue ocurriendo cada vez que alguien se rinde ante Dios. La aprobación del cielo no es solo para Jesús. Es para todo aquel que lo sigue con sinceridad y entrega. Aquel día junto al Jordán no solo marcó el inicio del ministerio de Jesús, sino que dejó al descubierto un principio espiritual que aún sacude corazones: la verdadera grandeza nace en la obediencia silenciosa. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Santo, el sin pecado, se sometió a un acto reservado para pecadores. No porque lo necesitara, sino porque quería identificarse con los quebrantados, con los buscadores, con los humildes. Él se hizo como nosotros, para que nosotros pudiéramos ser como Él. El bautismo de Jesús no fue un evento privado. Fue público. A la vista de todos. Lo hizo sin orgullo, sin esperar aplausos, sin necesidad de reconocimiento. Lo hizo porque sabía que la obediencia precede a la unción, y que la sumisión al plan del Padre abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Y fue precisamente esa obediencia la que desató lo sobrenatural. Los cielos se abrieron, el Espíritu descendió, y la voz del Padre tronó. Piensa en esto por un momento: el cielo se abrió, algo invisible se rasgó en lo alto. La distancia entre Dios y el hombre, tan marcada desde la caída en el Edén, fue atravesada. Y por un instante, el mundo espiritual invadió el natural. Esto no fue solo un milagro externo, sino un mensaje eterno: cuando obedeces, el cielo responde. Y luego vino la paloma. El Espíritu de Dios descendiendo suavemente sobre Jesús, no como fuego o viento como en Pentecostés, sino como una paloma, símbolo de paz, de pureza, de presencia serena. No descendió de paso, sino que reposó sobre él. Esto habla de permanencia, de favor continuo.
El Espíritu no busca templos de piedra, sino corazones obedientes. No se mueve por apariencias, sino por disposición interior. Finalmente, la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre no esperó milagros, ni multitudes, ni prédicas. No dijo me complazco en sus obras, sino en Él, en su identidad, en su corazón. Esto nos enseña que Dios no ama a quienes hacen más, sino a quienes son suyos. Jesús no necesitó probar nada. Su identidad era su mayor poder. Y es ahí donde el mensaje se vuelve personal. Porque en cada acto de fe, en cada paso de obediencia, en cada renuncia que haces por Dios, los cielos también se abren sobre ti. Cuando decides dejar el orgullo, cuando te sumerges en las aguas del arrepentimiento, cuando aceptas el llamado aunque parezca humilde, entras en la dimensión donde el Espíritu desciende y la voz del Padre se escucha. Este momento en el Jordán nos revela que el reino de Dios no comienza en los templos, sino en los ríos. No con aplausos, sino con entrega. No con títulos, sino con humildad. Y que cuando decides dar ese paso, no solo estás siguiendo a Jesús, estás caminando en el mismo suelo donde el cielo tocó la tierra. Así como Jesús descendió al agua sin tener pecado, tú y yo somos invitados a entrar con todo lo que somos, con nuestras cargas, errores, dudas y esperanzas. Porque no se trata de merecer, se trata de obedecer. Y en esa obediencia, el cielo se abre, el Espíritu baja, y la voz del Padre declara sobre ti, este es mi Hijo amado. Esta es mi hija amada. En ellos tengo complacencia.